Desde niña realmente tuve que enfrentarme a situaciones, principalmente con la pérdida de mi papá cuando yo tenía 9 años, que me hacían enfrentarme a esta pregunta que tal vez no aparecía literalmente frente a mí, pero que era ¿de qué estás hecho? ¿Y cómo vas a pasar esto? ¿Y cómo vas a superar esto? Pero realmente cuando a mí me invitan a dar mi primera conferencia, estuve pensando y pensando cómo la puedo llamar, cómo puedo transmitir el poder del mensaje que quiero mandar a la audiencia en un título, en un nombre. Estaba un día dormida, de una voz ahí de fondo que me decía, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? Cuando yo abrí los ojos dije, ese es el nombre de mi conferencia. No nos atrevemos a ir hacia adentro y a preguntarnos de qué estoy hecho realmente, no de qué me han dicho que estoy hecho, no de qué opinan los demás que estoy hecho. Esa es la idea de este podcast, esa es la idea de este canal. Bienvenido a ¿De qué estás hecho? Soy Steph Dagger y estoy más que feliz de que estés aquí en este espacio que lo que busca y lo que busco es explorar junto a ti esa esencia, esa cosita, eso que tienes que te hace ser único, que te hace ser tú y que muchas veces escondemos. La idea de este canal y de estar juntos es que poco a poco vayamos descubriendo con cada episodio de qué estamos hechos. Y bueno, quiero empezar contándote un poquito de el momento en el que yo descubrí o pude ir redescubriendo esas partes de mí que tenía olvidadas. Era el 2019, estaba en la sala de mi casa, sentada. Mis gemelos estaban jugando en el piso. Uno de ellos me acuerdo que estaba construyendo unos bloques de Lego. Y yo estaba absorta en mis pensamientos. Solo me acuerdo que escuchaba de lejos la gallina pintadita sonar. Y fue un momento de mucho vacío realmente, de verlos jugando, de sonreír por verlos, siendo tan felices y de sentir un vacío inmenso en mí. Me acuerdo que tenía en la mano El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro que para mí es como una Biblia, que siempre leo cuando necesito acordarme pues de lo que realmente importa en la vida. Y mientras lo estaba hojeando, me encontré con una nota que escribí años antes, que decía algo como, solo cuando te permitas ser realmente vulnerable y te quites la armadura, vas a poder escuchar el latido genuino de tu corazón. Para mí fue como un balde de agua fría en ese momento. Me acuerdo que leí la frase y dije, wow, me gustaba escribir, me gustaba contar historias, me gustaba ponerme a pensar y dejar que el lápiz o que la computadora hablara, ¿no? Y conectarme con ese momento. ¿Y en qué momento lo dejé de hacer? Me acuerdo perfecto que volví a ver a mis hijos y dije, wow, ¿no? Que esa creatividad, que esa curiosidad por la vida nunca se les apague. Después, más tarde, fui, los acosté y dije, voy a meterme a mi computadora a ver todo eso de antes, ¿no? Ese Steph del 2012, del 2013, del 2014, que le encantaba escribir. ¿Qué escribía? Ni siquiera me acuerdo. Agarré mi computadora, la abrí y empecé a buscar y encontré joyas para mí. Encontré que tenía escritos del 2012 que hablaban de reflexiones de la muerte, de la vida, del simple hecho de escribir, ¿no? De lo liberador que es esta parte. Y para mí fue como, wow, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿En qué momento perdí esa conexión con mi esencia? ¿En qué momento perdí esa conexión con quien soy? También les tengo que admitir que sentí al mismo tiempo como un aire de alivio de haber dicho, ok, tal vez tengo este vacío, tal vez no sé exactamente en dónde estoy, tal vez me perdí. Pero el alivio fue al darme cuenta que lo estaba reconociendo, que estaba pudiendo ser consciente de esta pérdida de mí misma, porque entonces sí iba a poder accionar. Y bueno, ahí empezó un proceso totalmente distinto de redescubrir quién era Steph y de qué estaba hecha. Y de ahí nace todo esto, después de un largo caminar de ir buscando qué era eso que me apasionaba, qué era eso que toca mi corazón. Desde niña realmente tuve que enfrentarme a situaciones, principalmente con la pérdida de mi papá cuando yo tenía 9 años, que me hacían enfrentarme a esta pregunta que tal vez no aparecía literalmente frente a mí, pero que era ¿de qué estás hecho? ¿Y cómo vas a pasar esto? ¿Y cómo vas a superar esto? Y fui creciendo y dándome cuenta con muchos ejemplos, ¿no? Que se van presentando en la vida, que realmente tenía herramientas, que realmente
tenía mucha fortaleza, que tenía mucho amor adentro de mí para ir superando cada cosa que se iba presentando. Y así creé un grupo en la bici de mamás para que pudiéramos conectar juntas, un proyecto dedicado a las mamás, porque me di cuenta que cuando nos convertimos en mamás, muchas de nosotras perdemos esta conexión con la Steph mujer, con la Ana mujer, con la María mujer, y nos convertimos únicamente en mamás. Y fue algo que empecé a descubrir y a darme cuenta y dije, algo se tiene que poder hacer. Y tengo un estudio de indoor cycling que en algún episodio podremos platicar un poquito más de eso. Hicimos un grupo de mamás para ir a rodar todas juntas, en donde no existieran esos prejuicios de esto es para gente más joven, me van a ir a ver la celulitis, me voy a poner la legging y se me va a marcar todo. Libre de prejuicios, un espacio seguro para mamás donde pudiéramos descubrir juntas de qué estamos hechas. Así nació ese proyecto que se llama Back to You, que también dentro de este canal vamos a tener episodios mensuales dedicados a eso y ya platicaremos más a fondo. Pero a partir de ahí empecé a descubrir una pasión por la comunicación, una pasión por poder compartir mensajes desde el corazón, mensajes que realmente transformaran vidas. Y así empecé a moverme en el tema de poder dar conferencias, de poder dar entrenamientos a empresas. Y pues Back to You se convirtió de una clase de bici en una especie de congresos que duran un día, en donde llevamos a diferentes conferencistas a que compartan pláticas enfocadas a las mamás, pero como mujeres. Como mujeres, ¿por qué? Porque no hablamos de temas de crianza, no hablamos de cómo ser una mejor mamá, no, hablamos de cómo regresar a ti en mente, cuerpo y alma. Y ahí descubrí esta pasión que es la comunicación, esta pasión que es el desarrollo humano, el desarrollo personal. Y desde ahí es de donde nace de qué estás hecho. Y muchos, cuando me dicen, oye, ¿de dónde salió el nombre? Pues tal vez no lo creen del todo, algunos son escépticos, pero realmente cuando a mí me invitan a dar mi primera conferencia, estuve pensando y pensando, ¿cómo la puedo llamar? ¿Cómo puedo transmitir el poder del mensaje que quiero mandar a la audiencia en un título, en un nombre, ¿no? Que tenga el mismo poder que va a tener la conferencia? Estaba un día dormida y de verdad empecé a escuchar. No era un sueño como tal, era simplemente una voz ahí de fondo que me decía, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecha? Cuando yo abrí los ojos dije, ese es el nombre de mi conferencia. Y cuando empecé este camino de querer empezar un canal, de empezar un podcast en donde cada episodio pudiera dar herramientas a las personas que lo escuchen para tener una vida más plena, para tener una vida más auténtica, para tener una vida llena de pasión, porque ese creo que es el mensaje final, ¿no? O lo que busco finalmente con cada uno de estos episodios, que los que lo escuchen puedan vivir desde su pasión. Y dije, pues el nombre de mi podcast, el nombre de este canal, que quiero que sea un canal para todos, tiene que ser el mismo. ¿De qué estás hecha? ¿De qué estás hecho? Y que poco a poco, cuando nos hagamos esa pregunta, logremos ir completando un rompecabezas que para mí nunca se termina de completar, porque siempre vamos descubriendo cosas de nosotros, pero que por lo menos vaya tomando esa forma que siempre le hemos querido dar y que tal vez por miedo a nuestro propio juicio, por miedo al juicio externo, muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a mirar, no nos atrevemos ni siquiera a explorar, no nos atrevemos a ir hacia adentro y a preguntarnos de qué estoy hecho realmente, no de qué me han dicho que estoy hecho, no de qué opinan los demás que estoy hecho, de qué estoy hecho realmente. Esa es la idea de este podcast, esa es la idea de este canal, que puedas acompañarme y que yo pueda acompañarte en una plática como si fuera un café en el jardín de tu casa, en la terraza de tu casa, un café en el restaurante que más te guste, en donde conversemos y tengamos invitados que algunos serán expertos, otros nos compartirán desde su propia experiencia, desde su historia, su opinión, pero que vayamos tocando temas que realmente te sumen, que realmente te ayuden en este camino que, como te digo, para mí nunca acaba, porque nunca dejamos de ser, siempre estamos siendo. Y esa es la idea de qué estás hecho, que seamos juntos. Cada episodio, cada capítulo, cada invitado es una pieza fundamental a que tú puedas ir armando tu propio rompecabezas. Y en este primer episodio te quiero proponer que hagamos algo. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestros ojos en el lugar en el que estés, no importa, cierra tus ojos mientras me escuchas y vamos a tomar una inhalación profunda. Dejo que el aire entre por mi nariz, que inunde mis pulmones. Lo sostengo unos segunditos. Y
y dejo que salga por mi boca. Y después de haber hecho eso, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué es ese algo que por miedo, por tiempo, por muchas excusas, dejaste de hacer que te apasionaba? ¿Qué es eso, ese algo que te desconectaba de todo lo demás y te permitía conectar contigo? No importa cuál sea la respuesta, puede ser pintar, puede ser escribir, puede ser tocar algún instrumento musical, puede ser practicar algún deporte que te apasionaba. ¿Qué es ese algo que dejaste de hacer? Y una vez que tengas la respuesta, quiero que te preguntes, ¿qué necesito para dar un primer paso y volver a hacerlo? ¿Qué necesito para dar un primer paso y volver a conectar con esa pasión que me hacía sentir completamente vivo? ¿Qué necesito para volver a hacer eso? Que es la primera pieza para responder de qué estoy hecha, de qué estoy hecho. Gracias por estar en mi casa. Estoy segura que pronto será nuestra casa. Si me quieres seguir en redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, @StephDagger. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por ser parte de esto. Y no olvides dejarme en los comentarios, ¿tú de qué estás hecho?